gracias al Señor por estar un día más en la casa de Dios. Es un privilegio. Es una bendición estar en la casa del Señor. Y ahora, como me corresponde, es compartir su palabra con ustedes. Busqué en el libro de los Hechos. Es el libro que está en el Nuevo Testamento después del Evangelio de Juan. Libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 17. Desde el versículo 26, del 16 al 25. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 16 al 25. ¿Lo encontró? Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y a todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, y queremos estar atentos, Dios. Que tu Espíritu, Señor, nos cautive en esta hora. No solamente nos cautive, sino que nos lleve, Señor amado, a aceptar y a recibir tu palabra tal cual es. Padre, en el nombre de Jesús, conforme tu palabra, yo ato, cancelo, dejo anulado todo lo que sea contrario a tu palabra, todo lo que se oponga a tu palabra, todo pensamiento, Dios, aleluya, en esta hora lo llevo cautivo, aleluya, delante de tu presencia, con la autoridad que tú me das, Señor amado. Cancelo dentro de este lugar y fuera de este lugar todo lo que es contrario a la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Antes de empezar a desglosar esta palabra, quiero compartir solamente algunos principios históricos del libro de los Hechos. Decía la Escritura que Pablo estaba en Atenas. Atenas queda en Grecia, un lugar donde la cultura de los griegos era fantástica, un lugar donde la cultura de los griegos
tenía como centro mundial en aquel entonces, y lo sigue teniendo ahora, donde estaba toda lo mejor, en tanto a cultura se llama política, económica, de toda índole. Los griegos se caracterizaban por tener un centro donde se discutía la palabra de Dios. Y Pablo, que estaba en Atenas, no iba a pasear a Atenas, iba a hablar de Jesucristo. Pablo, cuando se encuentra en Atenas, va a dar a conocer acerca del Evangelio de Jesucristo. Amén. Va a dar a conocer acerca de las buenas nuevas de Jesús. Y obviamente que Pablo estaba en el tiempo donde el Imperio Romano era el dueño, amo y señor de aquel entonces. Los romanos, como conocimiento histórico, ellos de alguna forma recepcionaron, copiaron, adquirieron los mismos principios de idolatría del pueblo griego. Y eso también no solamente los romanos, sino que traspasó al occidente, a nosotros. La idolatría, así como era un pueblo culto, los griegos, un pueblo muy habilidoso, muy sabio. Pitágoras, si se recuerdan los estudiantes, era griego y dejó las tablas de multiplicar, ¿no es cierto? Que cuesta tanto a los estudiantes aprenderlo. Un hombre inteligente, un filósofo, un matemático. Si yo pregunto a alguien, por ejemplo, 8 por 5, gloria al Señor, debemos echar a Mandía, se lo debemos a Pitágoras. No Samandé, gloria a Dios. ¿Qué le parece a usted esto? Pues bien, tiritaban los estudiantes cuando el profesor le pregunta las tablas, ¿no? Amén. Es otro tema aparte. Entonces quiero decir que Pablo se encontraba cuando estaba el imperio, en todo su apogeo, el imperio romano, y los romanos habían copiado a los griegos, en eso quedé. Por lo tanto, toda la cantidad de dioses que los griegos tenían, los romanos lo copiaron con otros nombres. Amén. Por decir algunos de ellos. Apolo, que en griego significa un dios minúscula, con minúscula, todos estos dioses son con minúscula. Amén. Apolos, en el romano, es Febo, que es el sol. Y ese Apolo tiene que ver con las artes y las letras. Atenea, griega, Atenea, es Minerva, en romano. Y esto tiene que ver con la inteligencia. O sea, de alguna forma, los entendidos le daban un valor a estos dioses. Dionisio, que parece un nombre inocente, ¿no? Por ahí hay un hermano que se llamaba Dionisio, que ya partió a la presencia del Señor. Dionisio es un nombre griego. De alguna forma, Dionisio en romano, o los romanos copiaron de Dionisio y le pusieron Baco, el dios Baco. El dios Baco con minúscula. Todos estos dioses son con minúscula. Y el dios Baco es nada más y nada menos que el vino. O sea, había un dios también para el vino. O sea, hacían de esto un festín con los dioses. Por decirle, la Afrodita, una diosa griega, ¿verdad? Afrodita, ¿han escuchado ese nombre, no? Afrodita, que en romano, o los romanos le pusieron Venus, ¿verdad? Y hay toda una historia al respecto. Y eso tiene que ver con la belleza y el amor. O sea, cuando habla de Afrodita, o en griego, o Venus, en romano, está hablando de la belleza y del amor. O sea, los griegos crearon dioses para todo. De alguna forma, en aquella ciudad habían ciertos hombres, como los nombra aquí filósofos, los epicúreos, los estoicos. Y resulta que estos hombres, de alguna manera, que estaban vinculados a discutir entre ellos, a hacer valer su doctrina, para que usted y yo sepamos un poquito más acerca de este tema. Ellos estaban preparados para estar en la plaza donde solían ir todos los hombres a discutir y hablar de los dioses que tenían. La gente no solamente en ese lugar se reunía para comerciar, sino que discutía incluso asuntos políticos de ese entonces, de interés. O sea, Pablo llegaba a ese lugar como que él llegaba a su casa, conocía muy bien ese lugar. En ese lugar
donde en la ciudad de Efeso honraban a una diosa Artemisa o Diana, la diosa de la naturaleza y del nacimiento. Atenas, ya dije, era uno de los centros culturales más grandes en la época de Pablo, llamada Aerópolis, de muchos templos, porque era una forma de panteísta, o sea, no era monoteísta, panteísta. Amén. Muchos dioses, habían dioses para todos los gustos. Y en el norte de esta Acrópolis se encontraba la plaza del mercado, donde Pablo la conocía y se conocía también con el nombre de Ágora. Dicho esto, aleluya, Pablo sabía en el terreno que estaba pisando. Estaba dentro de la idolatría pura, estaba dentro de los dioses paganos. Dije, Roma copió todos los dioses de griegos, y de ahí saltaron al occidente. Y también nosotros lo hacemos mal porque tenemos una cantidad de dioses. Amén. Amén. Así es. Nacimos viendo montones de dioses paganos, como dice la palabra de Dios, dioses con minúscula, que tienen ojos y no ven, Amén. tienen oído y no oyen, y más encima lo hacen de plata, de oro, de piedras preciosas, de mármol, Amén. de cemento, de yeso. Y estos dioses muertos tienen que sacarlo entre cuatro y pasearlo para darle una vueltecita. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Pablo tenía muy claro en el Dios que había creído. Pablo sabía en quién había creído. Como yo y usted sabemos en quién hemos creído. Hemos creído en Jesucristo el Señor. Hemos creído en un Masaya Mandela Basora, en un Dios vivo. Un Dios que se mueve, un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que cambia las vidas, un Dios que transforma los corazones, un Dios que transforma las mentes, un Dios que es invisible, no lo vemos, aleluya, pero está presente. Amén. Por eso alabo a Dios, porque más aprendo de Pablo, más me intereso por el Dios en quien sirvo. Amén. Dije que Pablo se reunía con estos estoicos, con los epicúreos, filósofos de aquel entonces, hombres sabios, seguidores, los epicúreos de Epicurio, por supuesto, y quienes creían que la felicidad era el principal objetivo de la vida. ¿Cuántos seguidores hay aún? ¿Cuántos seguidores hay aún? Que todo tienen en lo material, que todo es material, materialismo puro. Este mundo se mueve en el humanismo y materialismo puro. Todo es material, todo el tener y todo el tener. Seguidores de Epicurio. Los filósofos estoicos consideraban a Zenón como su fundador y cuyo nombre venía de Sotoa Poelaque. Enfatizaban, fíjese usted, la primacía de lo racional sobre lo emocional. Lo racional, mi razón sobre mis emociones. ¿Quién controla tu razón? ¿Quién controla mi razón? ¿Quién controla nuestra mente? ¿Quién la controla? Cristo. Gloria al Señor por esa respuesta. Amén. ¿Quién la controla, mi hermano? Cuando conociste al Señor, tú controlabas tu mente. Pero ¿quién la controla ahora? Cuando entregaste tu vida a Jesús. ¿Por qué estás aquí en la casa del Señor? ¿Por qué vienes al templo a alabar a Dios? ¿Por qué llegas a la casa de Dios a veces con dificultades, con pruebas, con luchas, con enfermedades, con un cúmulo de cosas? ¿Por qué llegas? Porque todos llegamos de alguna forma al Señor cargados, cansados, agotados de esta vida. Porque esta vida no consiste en los bienes materiales, sino consiste en conocer primeramente a Jesucristo, y todo lo que Él da como bendición la disfrutamos. Aleluya. Yo no estoy diciendo que Dios no bendice. Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, que bendice abundantemente. Abundantemente. No solamente nos puede bendecir con una buena cantidad de dinero en el bolsillo, sino que te puede bendecir con inteligencia, te puede bendecir con sabiduría, te puede bendecir con el temor a Dios, aleluya, y hacer de ti un instrumento en las manos de Dios, un predicador, un evangelista, un hombre que saldrá al mundo a predicar el evangelio de Jesucristo. Que bendito sea su nombre. Un día dije yo que Dios no nos quiere aquí para descansar, como gente jubilada. Los jubilados pescan una cosita con pancito, ¿no es cierto? Yo lo he visto
y se van a las plazas y le dan a las palomas y se entretienen ahí mirando a las palomas y le tiran miguita a las palomas. Aquí en la casa de Dios, en el reino de Dios, no hay jubilado. No hay jubilado. Usted se ha dado cuenta que todos los viejitos van a sentarse a la plaza porque, entre comillas, supuestamente no tienen nada más que hacer. Pero ahora vas a Mandela, aleluya. Yo miro la palabra de Dios y veo que un Abraham, un Moisés, hombres de Dios que eran ancianos, servían en plenitud al Dios vivo. ¿Cuánto más los jóvenes? ¿Cuánto más ustedes que se pueden mover con facilidad? Que nada los desanime, que nada los bajonee, que nada los deprima. Oh, no vino de hermano, yo no me siento mal. Si fuera por eso, yo no podría predicar muchas veces aquí. Si fuera por el sentir, yo no estaría hablando de Dios. Pero yo hablo para Masía, hablo de Dios para que ustedes sean bendecidos y también mi vida sea bendecida. Aleluya. Yo no me muevo en base, yo me alegro, me gozo cuando le veo a usted. Bendito sea su nombre, porque está acompañando en decir estoy presente para buscar de Dios. Pablo, una vez que discutía con estos hombres, le dijeron, parece que tú eres predicador de nuevos dioses. Porque Pablo le predicaba el Evangelio de Jesús. Y como dije un domingo, no solamente el Evangelio de Jesús, sino que la resurrección, que para el cristiano es importante. Amén. Si Cristo, mi hermano, no hubiese resucitado, yo y usted estaríamos perdiendo soberanamente el tiempo aquí mismo, ahora. 2 horas, 3 horas, no importa, pero estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Pero porque Él vive, Pablo dijo, porque Él vive, yo vivo. Porque Cristo vive, yo vivo. Así es, Señor. La Biblia nos habla al respecto. Pablo no tenía ningún problema en decir que Jesús le había llamado, contar su testimonio, hablar del Señor, hablar del cambio que había hecho en su vida. Seguramente muchos conocían a Pablo, cómo había sido y lo que era ahora. Pero llegó a ese lugar en un momento dado donde tuvo que mostrar la esencia del Evangelio de Jesucristo. Y de esa manera decirle a esos hombres que el único que puede ser honrado, glorificado, exaltado, se llama Jesucristo, porque Él dio la vida por usted y por mí. Esa gente que se juntaba en la plaza para escuchar y discutir muchas veces acerca de diferentes cosas, querían algo nuevo, necesitaban algo nuevo. Y Pablo llegó en el mejor momento. Pablo se expuso en el medio del Areópago, en medio de ellos, y les dijo, yo sé que ustedes son todos religiosos. Son todos religiosos. Hermano, lo peor que puede acontecer a una persona es ser religioso. La religión no salva a nadie, ¿eh? La religión no nos salva. Lo que nos salva es el sacrificio de Cristo. Lo que nos salva es la sangre del Cordero de Dios. Lo que nos salva es que confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos, nos convirtamos y sigamos al Señor hasta el fin. Lo que nos salva es eso, aleluya. No hay otro nombre bajo los cielos en los cuales podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Alguien escuchaba, no sé si en una oración decía, qué pena da cuando las personas parten al infierno sin ninguna otra alternativa. Cuando viene un ataque cardíaco y quedan botados. No importa lo que tenga, no importa lo rico que sea, ni lo poderoso que sea. Bendito sea su nombre. Bachará mandida vasalla. Dios controla nuestras vidas. Dios controla nuestras vidas. Dios controla nuestras vidas. Si estamos aquí es por la misericordia de Dios solamente. Nada más que por la misericordia y el amor de Dios. A veces esa manchera, la vida golpea fuerte y de repente da unos golpes tremendos al mundo, pero el cristiano está sobreavisado. Nosotros estamos confiando en un Dios que tiene el control de mis cabellos, que ninguno de ellos cae si no es por su voluntad, mi hermano.
Bendito sea su nombre. ¿Acaso el Satanás, cuando andaba rodeando la tierra, pudo ir contra la vida de Job así de buena a primera? ¿La ha leído? Amén. ¿Qué tuvo que hacer? Ir donde Dios y de pedirle permiso. Puedo tocarlo, sí lo puedes tocar, su carne la puedes tocar, pero su espíritu, su alma no me la tocas. Amén. O sea, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Amén. Nosotros pertenecemos en cuerpo, alma y espíritu al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo el Señor. No importa si somos inteligentes o somos torpes, pero una de las cosas que sé, que la Biblia me dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Pablo le encaró y le dijo: me parece que estoy en un terreno que ustedes son muy religiosos. No voy a ahondar, mi hermano, porque usted sabe perfectamente bien cómo es el tema, ¿no? Sin embargo, Pablo iba mirando y veía al Dios tanto, al otro Dios tanto, al otro Dios tanto, y justamente había un espacio, había uno que estaba sin ocupar, había un nicho, por decirlo así, que no había ningún Dios, ni una leyenda, nada. Pero la gente se paraba ahí y adoraba a ese Dios, sin conocerlo. Y por eso que Pablo dice, puesto en medio de los varones atenienses, yo lo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, le dice, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, ponga atención en esto, esta inscripción: al Dios no conocido, a que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo los cielos, ¿y qué más? Y la tierra. Este Dios en el cual no hay nada que pueda contenerlo, donde hay un templo que se le pueda hacer para que Él esté, pero maravilloso es el Señor porque su Espíritu está allí. Este Dios que yo le sirvo es el Dios cual ustedes no conocen, y ahí dejaron ese espacio. Quiero decir algo. Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Amén. Y la Biblia dice que el ser humano no puede presentarse ante Dios, porque Dios es santo. Amén. Y si Dios se revelara, caímos muertos todos aquí mismo. Amén. Porque la santidad de Dios va en contra de la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Y aún así Dios es misericordioso. Aún así Dios nos acerca y se mueve y se hace sentir en nuestras vidas, pero no lo podemos palpar, sino en esta forma. Dios a nuestros ojos es invisible. Al ser humano es invisible. Ya lo reitero, porque Él es santo. Aleluya. Invisible es que no se ve, ¿no? El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, le dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios se muestra a nosotros solamente por su inmensa misericordia y se hace sentir y se hace presente, pero no podemos verlo. Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, se refiere a Jesucristo. O sea, el Dios a quien servimos es el invisible. Timoteo dice al rey de los por tanto al rey de los siglos. Escucha bien, por favor, no se me distraigan. Yo solamente acepto que los niños puedan tener una licencia de distracción, pero los adultos, por favor, estén aquí, pues, si no, yo me retiro. Amén. Yo le tengo alto respeto a la palabra de Dios. Amén.
tengo respeto porque Él está aquí, aleluya. Amén. Por tanto, dice la Escritura, al Rey de los siglos, a Jesucristo se refiere, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que es lo que hacemos nosotros, le damos la gloria al invisible, le damos la gloria al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Moisés en una de sus partes llegó a decir que él caminaba, Moisés, aleluya, dice lo siguiente: él caminaba en medio de todas las situaciones que tenía que enfrentar en el desierto, pero sabe, caminaba, dice Moisés, como viendo al invisible. Que Dios en su infinita misericordia muestra que cuando Moisés estuvo caminando por el desierto, una de las primeras cosas que Moisés vio es cuando el Señor se reveló a su vida. La conocemos, esa parte de la Escritura. Moisés estaba cuidando un ganado de su suegro, Jetro. Moisés estaba ahí mucho tiempo cuidando los animalitos, dándole agua, dándole que pastorearan. Era un pastor de ovejas después de haber sido príncipe de Egipto. Sin embargo, dice la Biblia que Moisés, cuando vio que cuando Dios lo llamó y había una zarza que estaba ardiendo y no se consumía, se acercó a ese lugar. Usted sabe que en el desierto a temperaturas sobre 40, 50 grados, todo lo que es pajitas, cosas así, se hacen unas cositas como unas bolitas y el viento las lleva y el calor las quema, pero desaparecen al tiro. Pero en esta ocasión Moisés vio que había una zarza ardiendo y lo que le llamó la atención es que esa mallera vacía, esta zarza ardía y no se consumía. Bendito su nombre. Y entonces cuando dijo, voy a ir a ver quién está ahí, Moisés escuchó una voz de entre la zarza: Moisés, Moisés, y respondió, heme aquí. Yo creo que dentro de su espíritu sintió que era la voz de Dios, sintió que el que lo llamaba era el invisible, sintió que el Dios poderoso en el que estaba confiando había llamado la atención de él a través de esa zarza que ardía. Pero hay una cosa importante, hay algo que quiero que tú lo rescates y yo también. Y dijo Dios a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bendito sea su nombre. Este lugar se constituye tierra santa porque Dios, el Espíritu de Dios, está aquí. Él habita aquí. No es cualquier lugar. No es un centro deportivo. No es un centro de madre. No es donde se junta la gente para hablar de cualquier cosa. Es un lugar donde Dios muestra su gloria. ¿Acaso usted no siente la presencia de Dios? ¿Acaso usted no es tocado por el Espíritu Santo? ¿Acaso usted no expresa al Señor lo que Él está haciendo cuando Él está en medio nuestro? Ahora Dios no hace acepción de personas. No. Todos iguales. Moisés sabía que este Dios era grande y poderoso y ni siquiera se acercó más allá. Tiene que haberse sacado los calzados, tiene que haberse quitado sus sandalias y entendió que Dios es santo. Y no se acercó más allá porque si no moría Moisés. El pueblo de Dios, cuando ya Dios empezó a caminar con Moisés, ya lo sacó del pueblo de la esclavitud de Egipto y Dios lo empezó a guiar por el desierto, ¿verdad? Todo eso lo conocemos. Llegó una ocasión, un momento en que el pueblo tenía terror cuando Dios se acercaba a hablar con Moisés. Había algo tan expectante en la vida de ese pueblo, porque ese pueblo se había criado justamente en Egipto con una cantidad de dioses paganos. Una cantidad innumerable de dioses paganos. Así como los tenía Grecia, como los tenía Roma, Egipto no estaba mal, tenía otra cantidad. Y esto se traspasó, esto es mundial de la idolatría en este planeta. Amén. Si la gente no tiene Dios, se hace un Dios. Amén. ¿O no?
La cosa es tener algo. Pero gloria a Dios porque el Señor nos llamó para conocer al Dios vivo por medio de Jesucristo. Entonces, cuando el pueblo de Dios se veía enfrentado a esta disyuntiva de que Moisés tenía que hablar con Dios, le pedía por favorcito a Moisés: habla tú, Moisés, con él, pero que él no hable con nosotros. ¿Por qué tanto temor? Porque cuando Dios hablaba y Dios lo llamaba a Moisés, dice que el monte donde subía Moisés humeaba. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Sabe lo que es eso? Es un terremoto. ¿Sabe lo que es eso? Es un sismo. ¿Qué pasa cuando hay un sismo? El hombre más valiente le tiritan las piernas. Tiene que ser muy soberbio. Y se ponen a alegar con Dios también. ¿Saben, hermanos? El pueblo de Dios sabía cuando Moisés era llamado y le decía, por favor, que él no hable con nosotros, sino que tú sube y habla tú con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y Moisés, para ir a hablar con Dios, ayunaba 40 días y 40 noches. No era cosa que Moisés subía y voy a ir a hablar con Dios y que bueno, que rico, que ya. No. Su ante la vasalla, su cuerpo lo ponía en ayuno y oraba y clamaba a Dios antes de subir. Entonces el pueblo a veces no estaba muy bien. ¿Cuántas veces Moisés tuvo que interceder? Dios mío, no proceda. Yo los destruyo. Yo los voy a eliminar. En una ocasión se demoró un poquito Moisés hablando con Dios en el monte Sinaí, cuando le entregó las tablas de la ley. El pueblo se olvidó y como venía con una trayectoria de dioses paganos, fabricaron un becerro de oro, juntaron todas las alhajas, todos los anillos, todas las cosas y fundieron un becerro y ahí vino la orgía, la degeneración, la prostitución. Y dijo Dios: Moisés, ¿qué hicieron cuando bajó? ¿Qué hicieron? Ya sabía lo que Dios le dijo: Moisés, quítate por favor que yo lo voy a destruir. Porque Dios es santo. Porque Dios es santo, mi hermano. Y Dios no tranza con el pecado, ¿no? Solamente por Jesucristo nos puede mirar ahora con misericordia y con amor, porque Él pagó. ¿No entendió? Él pagó por mí. Había un acta de decreto porque yo era tan malo, que estaba sentenciado al mismo infierno. Pero Jesús dice que quitó esa acta de condenación. ¿Dice amén usted? Y entonces ahora le digo: papito, en el nombre de Jesús voy a pasar a Mandela. En el nombre de Jesús me presento ante ti. En el nombre de Jesús yo estoy dando la batalla. En el nombre de Jesús me estoy moviendo en fe. ¿Acaso el cristiano no tiene problema? ¿No tiene dificultades? Pero con el Señor cambia, ¿no? Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. En una ocasión, en el mismo libro de Éxodo, Dios le dijo cuando fue por la segunda ocasión de la inscripción de las tablas, porque la primera la rompió Moisés, ¿no? Los que leen la Biblia, ¿no? La primera la rompió. Después fue por otra. Dios se lo dijo: vamos a hacer una de nuevo. Entonces le dice Moisés: ¿cómo entiendo yo que tú vas a estar aquí, Dios mío? Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá.
no me verá hombre y vivirá. Bendito su nombre. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Conmigo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Conmigo no estoy de acuerdo en nada, estoy de acuerdo si yo estoy citando una palabra de Dios, un texto bíblico, la escritura la estoy dictando y usted la entiende y la escucha, puede estar de acuerdo y me dice amén. Dije hace un rato que Jesús pagó por nosotros. Cuando Jesús dice la escritura que vino a la tierra por mandato del papito, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que por amor. Yo no hice nada, ni usted tampoco. Ningún mérito teníamos. Es por misericordia que ahora nos ofrece la vida eterna. Y sabe, mi hermano, cuando Dios envió a su Hijo, en muchas ocasiones Jesús tuvo algunos problemitas con los judíos de aquel entonces. Y sin embargo era el Hijo de Dios. Se encarnó, ¿verdad? Vivió, nació, vivió como nosotros. Y es por eso que Él dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, cuando conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Eso lo dijo Él. El que me conoce a mí, conoce al Padre. No tengo necesidad de decir, Dios, óigame, gloria a Dios. Bendito su nombre. Contamos con una tremenda bendición de parte de Dios. Porque Él es grande, mi hermano. Porque Él es maravilloso. Yo me lleno con esto, no sé usted. ¿Se recuerdan de la mujer samaritana? Cuando le dijo, tú eres profeta, Jesús le dijo, anda a buscar a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. En ese momento no tenía marido. Entonces Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Está claro? ¿Sabe el Señor cuando tenemos marido? ¿Sabe el Señor cuando estamos en regla con el Señor? Hermanos, por favor, tomémoslo en serio. Tomémoslo en serio. Y que sea un motivo de bendición de esta palabra para nuestras vidas. Entonces la mujer le dice, me parece que tú eres profeta, porque me has dicho todo. Primera vez que nos encontramos, tú me pides agua, yo no te quiero dar. Y me dices toda mi vida. Porque Jesús es profeta también. Y cuando entonces la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le da esta tremenda bendición de una palabra profunda, una revelación de Dios, donde le dice, mujer, créeme que la hora viene, futuro, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, Jesús le dijo, viene de los judíos. ¿Cuántos oran por el pueblo judío? Estemos atentos, hermano. Esa es una señal que Dios tiene. Es una intermitente que Dios tiene. Es un aviso que Dios tiene. Y lo que me llama la atención aquí, que dice más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dice en la carne, en el espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yo no puedo, y lo reitero y lo digo, no podemos entender a Dios con nuestra mente, con nuestros conocimientos. No es imposible, porque mi mente es finita y Dios es infinito. De tal manera que yo, para ajustarme de la forma en que Dios pueda entender yo alguna poquita cosa y Dios me comprenda a mí, es que mi condición humana
frágil. Pueda mi espíritu, sí, conectarse con el hacedor de la vida. Amén. Cuando yo razono, ¿por qué cree usted que hay tanto ateo, tanto comunista, tanta gente del diablo? ¿Por qué cree usted? Porque aquí está el control. Así es. Amén. Amén. Yo no creo en Dios. No creo en Dios. ¿Y quién te ha dicho que tienes que creer en Dios? Oye, Dios mío. No soy agnóstico. Está de moda. Sí. Por eso que ven tanta indiferencia en la calle ustedes. No se desaniman. Hay montones de incrédulos, montones de ateos, montones de agnósticos, montones de hijos del diablo. No, pastor, usted se está pasando. No, busca Juan, lee la Biblia. Vosotros sois hijos del diablo. Así Jesús lo dijo. Yo repito las palabras que dice él. Si alguien está en contra de Dios, es un impío. Y cae en la cantalazanda, la machía, Dios cae en la macenda, la condición de ser enemigo de Dios y enemigo mío también. Es que el Señor te manda mal, claro que me manda mal. ¿Estamos claros, no? Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Adorando a Dios. Es que si la música no está buena, no podemos adorar. No, igual lo adoramos. Si la música está excelente, gloria al Señor, estamos en el mismo espíritu. ¿Se entiende? Si los que alaban a Dios alaban con el espíritu, arriba sanda la vacía, estamos en la misma sintonía. Los que están atrás, los que están al medio, los que están acá, si adoramos a Dios en el espíritu, estamos en la misma sintonía. Pero ¿cuántas veces, hermano, ocurre lo siguiente? Traemos tantos problemas. Llena la cabeza de problemas que no somos capaces de meternos un poquito en lo que Dios quiere en el Espíritu. Amén. ¿Y sabe lo que ocurre cuando nos metemos en el Espíritu? Tiene que saber nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras situaciones, todo lo que realmente puede ser estorbo en nuestra vida. Caen pues. Caen. ¿Por qué? Porque el Señor quema. El Señor con el fuego de Dios quema. Dios quema nuestros problemas, quema nuestras enfermedades, quema nuestros sinsabores, quema nuestras amarguras, quema nuestras depresiones, quema todo, aleluya, porque su poder es grande. Pero hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y lo que dice la Biblia que me gusta tanto, Dios es espíritu. ¿Y dónde está el espíritu de Dios? ¿Qué es lo que hay? Esclavitud. Ponga atención a lo que estoy diciendo. Hay esclavitud. Lo que lee en la Biblia, hay esclavitud. Cuando estamos hablando de Dios en espíritu, dice que hay libertad. A este Dios exalto en esta tarde. A este Dios glorifico en esta tarde. De saber que Él es bueno. Y que cuando busquemos a Dios, busquémoslo en el espíritu. Cuando busquemos a Dios en nuestras oraciones, en nuestros devocionales, cuando conversemos con Dios, sintamos su presencia, sintamos su palabra, sí, su espíritu. Hermano, ¿será tan difícil que nuestras cargas se vayan? ¿Será tan difícil que nuestros problemas sean mayores y nos impidan, nos amarren? ¿Sea tan grande lo que estamos viviendo? Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza para buscarlo como Él pide. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Alaba a Dios por su palabra. Póngase de pie para terminar. Santo sea su nombre. Él no se ha ido. Él no se ha ido, mi hermano. Él está aquí. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Aunque nos vamos, Él va con nosotros. Aunque nos quedemos, Él queda con nosotros. Y en el día de mañana saldrá con nosotros.
Y todas las cosas que empecemos a hacer las haremos con Él. Dios reprenda todo pensamiento contrario. Dios reprenda toda